Hace 6 meses, mi vida se hizo pedazos. Las señales estaban ahí, noches largas en la oficina, mensajes de texto misteriosos, repentinos compromisos de trabajo los fines de semana. Ricardo, mi esposo de 8 años, tenía una aventura con una joven de su oficina. A los 30 años, con un hijo de 6 y un matrimonio que creía sólido, me encontré enfrentando una realidad que nunca imaginé. Me llamo Solana, y esta es la historia de cómo perder lo que pensaba que era todo me llevó a descubrir lo que realmente significa la familia. Después del divorcio, me mudé a un modesto departamento de 2 recámaras en Seattle, a 15 minutos de la casa de mis padres. La decisión parecía lógica en ese momento. ¿Quién mejor para ayudar a una madre soltera que sus propios padres, verdad? A pesar de nuestra complicada relación, me convencí de que las cosas serían diferentes ahora que los necesitaba. Conseguí un buen trabajo en una empresa de marketing, buen sueldo, trabajo interesante, pero con un detalle: viajes de negocios ocasionales. Fue entonces cuando aprendí exactamente dónde estaba con mis padres. La primera vez que les pedí que cuidaran a Benito durante un viaje de negocios, el gesto de fastidio de mi padre lo dijo todo. «Estamos jubilados», Solana, murmuró, como si le hubiera pedido que escalara el monte Everest. Mi madre permaneció ahí, brazos cruzados, su desaprobación irradiando como una fuerza física. No planeamos ser niñeros de tiempo completo a nuestra edad. ¿La solución? Dinero. En el momento en que ofrecí pagarles tarifas profesionales de niñera más extra, su tono cambió. Pero nunca me dejaron olvidar que imposición era mi hijo. Mientras tanto, mi hermana Aimee podía dejar a sus hijos, uno de cada exnovio, en cualquier momento, y mis padres se transformaban en los abuelos devotos que desesperadamente deseaba que fueran con Benito. Apenas la semana pasada, Aimee llegó sin avisar con sus hijos. A través de las delgadas paredes de la casa de mis padres, podía escuchar la voz de mi madre elevarse con deleite. «Oh, mis preciosos ángeles», arrullaba, mientras mi padre prácticamente corría para traer el tarro de galletas. Sin embargo, cada vez que llevo a Benito, su respuesta es notablemente diferente. «Benito, cariño, ve a jugar al cuarto de huéspedes», diría mi madre con desdén antes de volverse hacia mí con esa mirada que he aprendido a despreciar. «Mira, Solana», comenzaría, su voz adoptando ese familiar tono de sermón, «el hijo de la señora García acaba de divorciarse. Es dentista, ¿sabes? Muy exitoso». «Mamá, no me interesa que me busques pareja ahora», respondería yo, las palabras gastadas de tanta repetición. «Necesito tiempo para concentrarme en Benito y mi carrera». Mi padre inevitablemente intervendría desde su sillón reclinable, el periódico crujiendo mientras lo bajaba para dar su veredicto: «Ese es tu problema, Solana. Eres demasiado exigente. Con razón Ricardo te dejó». La ironía duele profundamente. Aimee nunca ha mantenido un trabajo estable, tiene 2 hijos de diferentes relaciones y actualmente vive del dinero de su nuevo novio. Sin embargo, de alguna manera, yo soy la decepción de la familia porque mi esposo decidió perseguir a su secretaria de 25 años. Apenas ayer, mientras recogía a Benito después de otro corto viaje de negocios, mi madre no pudo resistirse. «¿Has pensado en lo que te dije sobre el hijo del doctor Romero? Solo se ha divorciado 2 veces, y la segunda ni siquiera fue su culpa». Su voz llevaba ese falso brillo que siempre precedía a sus peores sugerencias. He aprendido a dejar que sus comentarios resbalen por mi espalda, mayormente. ¿Qué otra opción tengo? Son los abuelos de Benito, y a pesar de su claro favoritismo, necesitaba su ayuda. Pero a veces, tarde en la noche, cuando Benito está dormido y el departamento se siente demasiado silencioso, me encuentro preguntándome cómo mis propios padres pueden tratarme así. Cómo pueden criticar cada movimiento que hago mientras hacen la vista gorda ante el caos de Aimee. Entonces llegó el martes que lo cambió todo. Me desperté sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Mi garganta estaba en carne viva, mi cabeza palpitaba, y hasta el simple acto de respirar se sentía como una tarea monumental. Benito ya estaba despierto, viendo caricaturas en la sala cuando notó que algo andaba mal. «Mami, ¿estás bien?», sus grandes ojos café se llenaron de preocupación. «Suenas rara». Intenté sonreír, pero hasta eso dolía. «Solo es un pequeño resfriado, cariño. No hay de qué preocuparse». Después de llamar al trabajo para reportarme enferma, enfrenté mi primer desafío: ¿qué hacer con Benito?
No podía arriesgarme a que se contagiara de lo que fuera que tenía. Con un cubrebocas del botiquín del baño y una plegaria, llamé a mis padres. No me siento bien, logré graznar al teléfono. ¿Podrían cuidar a Benito unos días hasta que me sienta mejor? La pausa que siguió habló por sí misma antes de que mi madre finalmente respondiera: bueno, ya conoces nuestras tarifas, Solana. Y necesitaremos el dinero por adelantado esta vez. Algo dentro de mí quería gritar ante el absurdo: ¿qué clase de madre exige pago por adelantado para cuidar al hijo de su hija enferma? Pero con mi cabeza dando vueltas y mi pecho sintiéndose más apretado a cada minuto, hice la transferencia. ¿Qué otra opción tenía? Después de dejar a Benito, me arrastré de vuelta a la cama, esperando que el descanso fuera suficiente. Pero conforme pasaban las horas, todo empeoró. La habitación comenzaba a dar vueltas cada vez que intentaba ponerme de pie, y parecía que un elefante invisible se había instalado sobre mi pecho. Cuando puntos negros comenzaron a bailar en mi visión, una pequeña voz en mi cabeza susurró que esto no era solo un resfriado. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar al 911. Lo que siguió fue un borrón de sirenas, pasillos estériles y términos médicos que parecían flotar a mi alrededor como hojas en una tormenta. Finalmente, un doctor en uniforme quirúrgico azul estaba junto a mi cama, su expresión seria mientras sostenía mi radiografía de tórax. Neumonía severa, dijo, sus palabras cayendo como piedras en agua tranquila. Necesitará quedarse en el hospital por al menos 2 semanas. 2 semanas. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras el pánico comenzaba a surgir. ¿Qué pasaría con Benito? ¿Qué pasaría con el trabajo? Mi jefe fue sorprendentemente comprensivo sobre la situación. Pero cuando llamé a mis padres, fue cuando mi mundo realmente se desmoronó. Mamá, jadeé en mi teléfono, cada palabra una lucha, estoy en el hospital. Los doctores dicen que necesito quedarme por al menos 2 semanas. ¿Podrían, por favor? Absolutamente no, la estridente voz de mi madre cortó mi explicación como un cuchillo. Nos vamos de viaje en 3 días, tu padre, yo, Aimee y los niños. Ya está todo arreglado. No vamos a cancelar nuestros planes solo porque tú no puedes manejar tus responsabilidades como madre. La habitación del hospital pareció encogerse a mi alrededor mientras procesaba sus palabras. El constante pitido del monitor cardíaco se convirtió en un eco distante mientras trataba de dar sentido a lo que estaba escuchando. Mi propia madre estaba eligiendo unas vacaciones por encima de su hija enferma y su nieto. Mamá, por favor, supliqué, mi voz quebrándose tanto por la emoción como por la enfermedad. Te pagaré el doble de lo que usualmente cobras por cuidar a Benito. Sé que es un inconveniente, pero estoy realmente enferma. El silencio se extendió como una liga a punto de romperse. Podía imaginarla sentada en su sillón favorito, jugando con ese mechón de cabello gris que siempre toca cuando está calculando algo. Cuando finalmente habló, su voz había adoptado ese familiar tono de negocios que usa cuando piensa que tiene la ventaja. Bueno, tu padre y yo pagamos 5,000 pesos por este viaje, dijo fríamente. Si puedes pagarnos 10,000 pesos para cubrir nuestros gastos y el inconveniente, consideraremos cancelar. El monitor de oxígeno junto a mi cama pitó frenéticamente mientras mi ritmo cardíaco se disparaba. $10,000. El número flotaba en el aire como una broma cruel. Mi madre esencialmente había puesto un precio a la seguridad de mi hijo, al bienestar de su propio nieto. Mamá, eso es una locura, jadeé, luchando por recuperar el aliento. Sabes que no tengo ese tipo de dinero ahora mismo. Soy una madre soltera con una hipoteca que pagar. Entonces te sugiero que encuentres una solución, espetó, su voz volviéndose hielo. Porque si no recoges a Benito en 3 días, lo voy a dejar afuera. No me voy a perder este viaje, Solana. Siempre haces esto, crear drama y esperar que todos dejen todo por ti. La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono con incredulidad, luego intenté llamar de nuevo inmediatamente. Sin respuesta. Lo intenté otra vez. Directo al buzón de voz. Mi propia madre había bloqueado mi número mientras yo yacía en una cama de hospital, luchando por respirar. La realidad de mi situación me golpeó como una ola gigante. Estaba sola en esta ciudad. Real, verdaderamente sola. Todos nuestros parientes vivían en otros estados, la tía Isadora en Florida, el tío Álvaro en Texas, la prima Nayali en Michigan.
Habiéndome mudado de regreso hace solo 6 meses, no había tenido tiempo de construir amistades cercanas. Claro, tenía colegas del trabajo, pero ¿quién le pide a un conocido del trabajo que cuide a su hijo por 2 semanas? En desesperación, hice algo que había estado tratando de evitar, llamé a Ricardo. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, y no solo por la fiebre. Solana, sonaba sorprendido. ¿Qué pasa? Me tragué mi orgullo y expliqué la situación, tratando de mantener mi voz firme. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías posiblemente llevarte a Benito un par de semanas? Estoy en el hospital con neumonía y mis padres. No puedo, me interrumpió. Ximena está por dar a luz cualquier día. De hecho, vamos al hospital mañana para la cesárea programada. Ximena. Su nueva esposa. La de 25 años que había sido su secretaria. Por la que nos había dejado. Y ahora ella estaba por dar a luz a su nuevo bebé mientras yo yacía aquí sola en una cama de hospital sin tener a dónde mandar a nuestro hijo. Miré fijamente la lista de contactos de mi teléfono. Había un nombre que había estado evitando, una última posible línea de vida. Pero solo verlo hacía que mi estómago se revolviera, Rosalía, mi ex-suegra. No habíamos hablado desde el divorcio hace 6 meses. Incluso antes de eso, nuestra relación había sido tensa en el mejor de los casos. Rosalía nunca pensó que yo era suficientemente buena para su precioso Ricardo, lo había dejado claro desde el primer día con sus cumplidos con doble sentido y sus críticas no tan sutiles. Oh, ¿trabajas en marketing? ¡Qué interesante! Siempre pensé que Ricardo terminaría con alguien en una profesión más sustancial. Después del divorcio, cortó todo contacto. No fue una sorpresa, probablemente estaba encantada cuando Ricardo me cambió por un modelo más joven. Pero justo ahora, acostada en esta cama de hospital con una máscara de oxígeno empañándose con cada respiración temblorosa, ella era mi única esperanza. Mi dedo se cernió sobre su nombre por lo que pareció una eternidad. El ritmo constante de la máquina de oxígeno parecía burlarse de mi indecisión. Finalmente, presioné llamar antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Un timbre. 2 timbres. 3. ¿Solana? La voz de Rosalía estaba llena de sorpresa y algo más que no pude identificar. Solo escuchar su voz, ese tono familiar y propiamente modulado que tan a menudo había entregado sutiles puñaladas sobre mi crianza, mi carrera, mi todo, hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Rosalía, comencé, mi voz quebrándose. Toda la historia salió a borbotones entre sollozos suprimidos y respiraciones sibilantes, la neumonía, el hospital, el ultimátum de mis padres, la negativa de Ricardo a ayudar. Para el final, prácticamente estaba hiperventilando, y una enfermera tuvo que venir a ajustar mi flujo de oxígeno. El silencio que siguió se sintió interminable. Me preparé para el rechazo, para algún comentario mordaz sobre cómo esto probaba que no podía manejar las cosas por mi cuenta. En cambio, lo que vino después cambió todo. Estaré ahí mañana, dijo Rosalía firmemente. Envíame por mensaje la dirección de tu departamento y la de tus padres. Recogeré a Benito y me quedaré en tu casa con él hasta que te mejores. Con dedos temblorosos, le envié la información. Por primera vez desde que me internaron en el hospital, sentí que podía respirar un poco más fácil, y no era por la máscara de oxígeno. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre, su voz goteando irritación. ¿Cuándo vas a venir por tu hijo?, exigió. Está siendo imposible, y tenemos que empacar. Tomé un respiro profundo, reuniendo la poca fuerza que tenía. Mi ex-suegra vendrá a recogerlo hoy. El bufido que soltó mi madre fue tan fuerte que crujió a través del altavoz del teléfono. ¿Tu ex-suegra? ¿En serio, Solana? ¿No pudiste encontrar a alguien mejor que esa mujer? Antes de que pudiera responder, había colgado. Me recosté contra mis almohadas, preguntándome cómo mi fría y crítica ex-suegra acababa de demostrar ser más madre que la mía propia. La primera foto llegó solo horas después de que Rosalía recogiera a Benito. Ahí estaba mi pequeño, sonriendo a la cámara con helado embarrado por toda la cara, luciendo más feliz de lo que lo había visto en semanas. Alguien quería un helado después del almuerzo, decía el mensaje. A pesar del dolor en mi pecho, me encontré sonriendo. A lo largo del día, siguieron llegando más fotos.
Benito haciendo su tarea en la mesa de la cocina, con la lengua afuera en concentración. Benito ayudando a hacer la cena, usando un delantal demasiado grande. Benito mostrando orgullosamente un fuerte de almohadas que había construido en la sala. Cada imagen era como un pequeño pedazo de hogar atravesando las paredes estériles del hospital. «Mira lo que me compró la abuela Rosalía», llegó la emocionada voz de Benito en un mensaje de video esa noche. Estaba mostrando orgullosamente un nuevo rompecabezas de dinosaurios. La cámara se movió para mostrar a Rosalía sentada con las piernas cruzadas en el piso de mi sala, piezas del rompecabezas esparcidas a su alrededor. La vista de esta mujer propia y siempre bien arreglada sentada en el suelo en ropa casual, ayudando a mi hijo con un rompecabezas, trajo lágrimas frescas a mis ojos. Los días pasaron más fácilmente sabiendo que Benito estaba en buenas manos. Me concentré en mi recuperación, haciendo ejercicios de respiración y siguiendo cada instrucción de mis doctores. Finalmente, después de una semana de tratamiento, me autorizaron para recibir visitas. El sonido de pies corriendo hizo eco en el corredor del hospital antes de que Benito irrumpiera en mi habitación, su rostro iluminado de alegría. Mami se lanzó cuidadosamente sobre mi cama, consciente de las líneas intravenosas tal como Rosalía debió haberle advertido. «Te trajimos algo de comida real», dijo Rosalía, levantando una bolsa térmica. «La comida de hospital no es apta para la recuperación». Desempacó contenedores con sopa casera, pan fresco y, mi corazón se detuvo, lo que parecían sus cuadritos de limón. Solo había mencionado que me gustaban una vez, años atrás, en una reunión familiar. Mientras Benito charlaba emocionadamente sobre su semana, observé a Rosalía. Algo en ella era diferente, más suave alrededor de los bordes, la crítica perpetua ausente de su expresión. Preguntó sobre mi tratamiento, realmente escuchó mis respuestas y parecía genuinamente preocupada por mi bienestar. Sus visitas se convirtieron en los momentos brillantes de mis días. Rosalía traía algo nuevo cada vez, libros, revistas, más comida casera. Me contaba historias divertidas sobre las aventuras de Benito en casa mientras él jugaba con los juguetes que ella le había traído. Durante una visita, mientras Benito estaba absorto en su nuevo libro para colorear, Rosalía se quedó callada. Podía verla luchando con algo, sus manos jugando con el borde de su suéter, un gesto que nunca había visto en esta mujer usualmente compuesta. «Te debo una disculpa, Solana», dijo finalmente, su voz baja. «La manera en que te traté todos esos años, estaba equivocada». Casi se me cae la cuchara de sopa que sostenía. En todos los años que la había conocido, nunca había escuchado a Rosalía admitir estar equivocada en nada. «He visto con quién se casó realmente mi hijo ahora», continuó, una sombra cruzando su rostro. «Esa mujer, todo lo que le importa es gastar el dinero de Ricardo. 3 bolsos de diseñador diferentes en una semana, ¿y la manera en que le habla?». Sacudió la cabeza. «Tú eras buena para él, Solana. Lo amabas por quien era, no por lo que podía comprarte». Estaba demasiado ciega para verlo entonces. Mientras la observaba ayudar a Benito con su coloreo, mostrándole cómo mezclar colores para hacer nuevos, me di cuenta de algo profundo. A veces la familia no se trata de sangre o certificados de matrimonio. A veces se trata de quien aparece cuando más los necesitas. Quien pone su propia vida en pausa para cuidar de tu hijo. Quien te trae sopa y se disculpa cuando ha estado equivocado. Mientras aún estaba en el hospital, mi teléfono vibró con una notificación de redes sociales. Mi hermana había etiquetado a nuestros padres en algunas fotos de su resort en la playa. Ahí estaban, todos sonrisas y quemaduras de sol, cócteles en mano, los niños construyendo castillos de arena. El pie de foto decía, lo principal es la familia. De hecho me reí en voz alta, sobresaltando a la enfermera que estaba revisando mi suero. La ironía era casi perfecta, lo principal es la familia, publicado por las mismas personas que habían exigido 10,000 pesos para cuidar al hijo de su hija enferma. Las mismas personas que habían amenazado con dejar a su propio nieto en la calle. Cuando finalmente me dieron de alta, Rosalía y Benito estaban esperando en mi departamento. Habían limpiado todo el lugar, surtido el refrigerador e incluso habían colgado una pancarta que decía, «Bienvenida a casa, mami», que Benito había hecho el mismo. Las letras estaban torcidas, decoradas con calcomanías de dinosaurios y demasiada brillantina, pero era lo más hermoso que había visto jamás. Abracé a Rosalía fuertemente, tratando de transmitir todo lo que no podía poner en palabras. «Gracias», logré decir, «por todo.
Para eso es la familia, respondió simplemente. Y sentí el peso de esas palabras, que diferentes sonaban viniendo de ella comparadas con la versión vacía de mis propios padres. Volver a la vida normal tomó tiempo. Encontré una maravillosa niñera llamada Melina a quien Benito adoraba absolutamente cuando tenía que viajar por trabajo. Ni siquiera consideré llamar a mis padres otra vez. ¿Por qué someter a Benito a personas que lo veían como una carga cuando Melina lo trataba como propio? Mis padres intentaron llamar algunas veces, pero dejé que se fuera al buzón de voz. ¿Qué había que decir? Me habían mostrado exactamente dónde estaba en su jerarquía de importancia, en algún lugar por debajo de unas vacaciones en la playa y 10,000 pesos. Rosalía y yo hablábamos regularmente, al menos una vez por semana, a veces más. Hacía videollamadas con Benito, enviaba paquetes de cuidados y siempre parecía genuinamente interesada en nuestras vidas. Era el tipo de relación maternal que siempre había deseado tener con mi propia madre. Entonces, 5 meses después del incidente del hospital, Rosalía llamó con una proposición inesperada. Mi hermano Daniel está buscando a alguien con exactamente tus calificaciones para su empresa, dijo, una nota de emoción en su voz que la hacía sonar años más joven. Te mencioné con él, y revisó tu portafolio de trabajo en línea. Está muy impresionado. Me enderecé en mi silla, mi corazón latiendo un poco más rápido. El salario es el doble de lo que estás ganando ahora, continuó, luego hizo una pausa. Y antes de que preguntes por Benito, me encantaría cuidarlo mientras estás en el trabajo. Estoy jubilada ahora, y así tendría a su abuela cerca. Mi mente dio vueltas con las posibilidades. El doble de mi salario actual. Un nuevo comienzo en un nuevo estado. Benito teniendo una abuela que realmente quería pasar tiempo con él. 2 semanas después, Benito y yo estábamos empacados y listos para irnos. No les dije a mis padres ni a Aimee que nos íbamos. Lo descubrirían eventualmente, pero para entonces estaríamos lejos, comenzando nuestra nueva vida con la familia que nos había elegido. 2 años pueden cambiarlo todo. Hoy, Benito está prosperando en su nueva escuela, haciendo amigos y trayendo excelentes calificaciones a casa. Me he abierto camino hasta directora senior de marketing en la empresa de Daniel, y mi salario ha crecido aún más. Rosalía se ha convertido en una verdadera abuela para Benito, apareciendo en sus juegos de fútbol, ayudando con proyectos escolares y consintiéndolo con amor en lugar de solo cosas materiales. Finalmente estábamos buscando casa, buscando un lugar al que llamar nuestro. Justo esa mañana, había estado revisando opciones de hipoteca, calculando pagos iniciales y soñando con tener un patio trasero donde Benito pudiera jugar. Entonces mi teléfono sonó. Un número desconocido con un código de área familiar. Hola, contesté con cautela. Solana, soy mamá. 2 años de silencio, y ahora esto. La voz de mi madre sonaba diferente, tensa, incluso desesperada. ¿Qué quieres? Traté de mantener mi voz neutral, pero 2 años de dolor lo hacían difícil. Necesitamos tu ayuda, dijo sin siquiera preguntar cómo estaba, típico de mamá. Es sobre Aimee. Por supuesto que era sobre Aimee. Siempre era sobre Aimee. ¿Qué pasa con ella? Se fue, la voz de mi madre se quebró. Se fugó con algún hombre que conoció en internet. Solo empacó una maleta y se fue. Ni siquiera se despidió de los niños, solo dejó una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma, y se fue manejando con él. Me senté pesadamente en mi silla de oficina, observando a través de la ventana mientras Benito jugaba en nuestro jardín con Rosalía, ambos cuidando de las plantas de tomate que habían comenzado juntos. Abandonó a sus hijos, continuó mi madre, su voz temblando. Han estado con nosotros por 3 semanas. Tu padre y yo, no somos tan jóvenes como solíamos ser, y los niños son tan caros estos días. La comida, la ropa, los útiles escolares. Podía ver hacia dónde iba esto, podía sentir el familiar peso de sus expectativas asentándose sobre mis hombros. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, mamá? Bueno, dijo, su voz adoptando ese familiar tono manipulador que recordaba tan bien, tú eres su tía. Pensamos que podrías enviarnos algo de dinero cada mes para ayudar con sus gastos. Es lo mínimo que podrías hacer por la familia. No pude evitarlo, me reí. Una risa real y genuina que burbujeó desde algún lugar profundo dentro de mí. Lo mínimo que podría hacer por la familia, repetí,
todavía riendo. ¿Cómo cuando exigieron 10,000 pesos para cuidar a su propio nieto mientras yo estaba hospitalizada? ¿Cómo cuando amenazaron con dejar a un niño de 6 años en la calle? ¿Ese tipo de obligación familiar? Eso era diferente, mi madre balbuceó, claramente tomada por sorpresa por mi risa. Teníamos planes. No, mamá. Ustedes tenían una opción. Eligieron unas vacaciones en la playa por encima de su hija enferma y su nieto. Eligieron el drama de Aimee por encima de mi estabilidad. Cada vez. ¿Y ahora me están llamando después de 2 años de silencio, pidiendo dinero? Estamos hablando de niños inocentes aquí, Solana, dijo, su voz afilándose con ese familiar filo de manipulación. Sí, lo estamos. Justo como estábamos hablando de un niño inocente hace 2 años, mi hijo, tu nieto, cuando lo abandonaron. A través de mi ventana de la oficina, observé a Benito mostrándole a Rosalía una oruga que había encontrado entre las plantas de tomate. Su rostro se iluminó con genuino interés mientras lo ayudaba a juntar hojas para hacerle un hogar temporal. Lamento que Aimee haya dejado a sus hijos. De verdad, continué, mi voz suavizándose ligeramente. Pero ustedes la criaron para ser quien es, y ahora tienen que lidiar con las consecuencias. Bueno, si no vas a ayudar voluntariamente, la voz de mi madre se volvió cortante, simplemente llevaremos a los niños a tu departamento y los dejaremos ahí. Entonces no tendrás otra opción más que hacerte responsable. No pude evitar sonreír ante su amenaza vacía. Adelante, mamá. Pero buena suerte encontrándome. Me mudé a otro estado hace 2 años. ¿Qué? Balbuceó. ¿Dónde estás? Eso no es de tu incumbencia, respondí con calma. ¿Sabes lo que dicen sobre el karma, mamá? Siempre regresa. Tú y papá criaron a Aimee para creer que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Permitieron su comportamiento durante años mientras criticaban cada movimiento que yo hacía. Ahora están cosechando lo que sembraron. Por favor, Solana, su voz se quebró, finalmente abandonando el tono amenazante. Nosotros, tus padres, necesitamos tu ayuda. Qué curioso. Yo era su hija cuando necesitaba su ayuda, y eso no pareció importar mucho. Adiós, mamá. No llames de nuevo. Colgué e inmediatamente bloqueé su número, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Afuera, Benito estaba riendo mientras Rosalía lo ayudaba a construir un pequeño hábitat para su oruga, sus cabezas juntas en asombro compartido. Pasaron los meses, y la vida continuó. A través de la red familiar, principalmente mi tía Isadora, quien adoraba compartir chismes durante nuestras llamadas mensuales, me enteré de todas las luchas de mis padres. Habían contratado una niñera cara porque no podían manejar a los niños por su cuenta. Estaban agotando sus ahorros para el retiro. Y por supuesto, le estaban contando a cualquiera que quisiera escuchar sobre su hija menor malagradecida